Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con lo que hemos venido estudiando acerca de que los milagros tienen propósito. El de hoy va a ser el abrir los ojos para entender el propósito de Dios. Nuestra introducción nos dice cómo el estudio de hoy nos enseña la misericordia de Jesús hacia una persona ciega de nacimiento. En el tiempo de Jesús, los judíos pensaban que cuando una persona sufría era por su pecado o por la de sus padres. Esto dejaba a los que sufrían sin esperanza y se resignaban a su sufrimiento. Con esta historia que vamos a estudiar hoy, Jesús nos enseña que el sufrimiento también puede ser una ocasión para Dios mostrar su amor y su misericordia. El sufrimiento no podemos negar que es el fruto del pecado en el mundo. Pero no todo el que sufre hambre o enfermedad es por causa del pecado. Y tampoco podemos acusar de más pecadores a los que padecen algún mal físico, porque muchas enfermedades son el resultado de causas físicas. Primer punto. El poder de Jesús dice que provee visión completa. Las sanidades son manifestaciones del poder de Dios. Nuestro fondo bíblico va a ser en el Evangelio de Juan a partir del verso 1. En este primer verso vemos cómo en una de las calles de Jerusalén iba Jesús, sus discípulos y acompañantes al templo. Cuando vieron a un hombre ciego y éste estaba pidiendo limosna, verso 2. Sus discípulos le preguntaron al Señor acerca de la causa de la ceguera de aquel hombre. En el pensamiento judío, el sufrimiento, recuerden, solo podía venir a causa del pecado. Deuteronomio 28, del 58 al 61. Para ellos, la pregunta lógica es ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Según la tradición judía, la persona podía pecar antes de nacer o también los pecados de sus padres podían ser castigados en el hijo. Éxodo 25. Seguimos con el verso 3 del capítulo 9 de Juan, donde Jesús desechó la idea de un pecado en particular de aquel hombre o de sus padres y los lleva a un ángulo distinto. Dios permitió, les dice, esta condición para mostrar su gloria, porque las obras de Dios se manifiestan en él, poniendo a Jesús en operación de su poder. Verso 4. El encuentro con el ciego fue un sábado, día en que los judíos se abstenían de hacer cualquier trabajo. Esto lo hacían para cumplir el mandamiento de la ley, pero también para someterse a los excesos de las tradiciones de los fariseos. Jesús, consciente de sus días sobre la tierra, estaba dispuesto a ministrar y a impartir sanidad. Él les dice, entre tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. El Señor a ese momento le faltaban unos 6 meses para ser crucificado. Verso 5. Jesús repite la palabra que dijo en Juan 8:12, donde Él es la luz del mundo, como una aplicación que estaba por realizar. Verso 6. Juan describe los pasos de Jesús para dar vista al ciego. Vamos a verlos. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó esto en los ojos del ciego. No era necesario este paso para la sanidad del ciego, tengo que aclararles, pero sí sirvió para poner a prueba la fe y la obediencia de este hombre. Verso 7. Y le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que Juan nos sugiere un significado simbólico en el nombre de este estanque.
refiriéndose a Cristo como el enviado del Padre. Fue entonces este ciego, se lava y regresa viendo. Así que la obediencia dio fruto en el don de la vista, en su milagro. Punto B. Los milagros son para dar a conocer a Jesucristo. El hombre que había sido ciego regresó del estanque disfrutando de su milagro. Podía ver. Y suponemos que su gratitud, su emoción era tal que quería compartirla con sus familiares y vecinos. Verso 8. Al llegar, dice, a los que le conocían, ellos decían con sorpresa y con incredulidad: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9. La respuesta viene del mismo hombre que conocía su realidad y podía decir: yo soy. Verso 10. Y de la sorpresa de aquellos vecinos pasaron a la curiosidad. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 11. Él le responde: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Vemos un testimonio sencillo, pero lleno de verdad. Él dijo lo que él era, que era ciego, lo que ahora es, y por quién se había dado el cambio. Lamentablemente, lo que más alteró a aquellos judíos no fue el milagro de la vista de aquel hombre, sino que Jesús lo había realizado un sábado. Y esto debía ser juzgado. De ahí el interés de saber dónde estaba Jesús. Verso 12. Le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. El que había sido ciego no lo sabía, y eso fue lo que le respondió. Como no pudieron llevar a Jesús ante los fariseos, optaron por llevarlo a él para que ellos lo interrogaran, lo juzgaran. Jesús enseñó en varias ocasiones no dejar que argumentos, leyes o costumbres arraigadas detuvieran el propósito. Hoy nosotros también tenemos que cuidarnos de esto. No era solo para Hechos. Hemos llegado a nuestro primer texto, donde lo puede leer en Éxodo 9:16. Punto 2. El enemigo, dice, no puede negar los milagros, aunque los desfigura y los denigra. Los que experimentan el poder de Dios enfrentan oposición. Verso 13. Nos dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos venían a ser una secta bastante importante entre los judíos porque habían más. Ellos se atribuyeron la dirección del pueblo en cuanto a la religión. En el cumplimiento de la ley y en el celo por ella, ellos eran terriblemente rígidos. Fue ante ellos que los judíos llevaron a aquel hombre que Jesús sanó de ceguera. Verso 14. Y era día de reposo, nos dice, cuando Jesús le abrió sus ojos. Esta era la violación a la ley que ellos le atribuían a Jesús. Por eso tenían al hombre como prueba del delito. Verso 15. Volvieron a preguntarle. Repitieron la pregunta que sus vecinos ya le habían hecho. ¿Cómo recibiste la vista? Una pregunta que no tenía el gozo de tal milagro, sino la malicia que reunía pruebas contra Jesús. El que fue ciego de nacimiento contesta con una clara sencillez: me puso lodo, me lavé y veo. Verso 16. Ellos decían: ¿qué es ese hombre? Refiriéndose a Jesús. No procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Qué dureza de corazón, ¿verdad? Los fariseos, con su exagerada aplicación del día de reposo, cambiaron el sentido divino de este mandamiento. La ley del sábado
nunca prohibió obra alguna, sino aquella que fuera de naturaleza servil e innecesaria, refiriéndose a criados o a siervos en su trabajo. Pero como ellos la interpretaron, no había lugar para la misericordia y menos para la compasión, que en este caso sería para Jesús, presentándolo como un pecador por no ajustarse a una de sus interpretaciones. No todos compartieron el punto de vista de los fariseos. Dice que otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos. La palabra griega que Juan usa para referirse a la diferencia de ellos es schisma, que se traduce por cisma o división. Verso 17. Ahora la pregunta de ellos fue, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él afirma que era profeta. En el Antiguo Testamento, el profeta se identificaba por sus obras, por eso él lo afirma y le dice a ellos que él lo consideraba profeta. Verso 18. Cuando alguien no quiere creer, buscará todas las opciones posibles para probarlo. Pero lo poderoso de Dios sobrepasa por mucho estas actitudes. Así que llaman a sus padres como una forma de encontrar la mentira, no la verdad. Verso 19. Describe este verso el interrogatorio que hacen a sus padres. En el 20, ellos responden, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Recordemos que un hijo ciego o con alguna limitación era algo difícil para una familia de aquel momento, porque no era alguien que pudiera ayudar con el sustento de su casa. Él lo que podía hacer era mendigar y vivir del favor de otros. Qué triste, ¿verdad? Cuando uno ve un cuadro como esto, que en vez de ver el alcance de aquel milagro, se intimidara a aquellos para que no lo disfrutaran. Verso 21. Ellos dijeron, como ve ahora, no lo sabemos, ni quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Verso 22. Dice que esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, porque ellos habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y la expulsión de la sinagoga era el primer paso para declararlos excomulgados. Lo que implicaba era el destierro social, económico, religioso y familiar de la persona. Si ustedes leen en Juan 6:12, Jesús advirtió de esto a sus discípulos. Y este hombre del que estamos, no Juan 6, Juan 16:2, Jesús les advierte a ellos y este hombre estaba dentro de ellos, que iban a ser expulsados de la sinagoga. Verso 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Esto nos enseña que nadie puede testificar por el que ha sido bendecido. Su obra es personal con cada creyente. Así que cada uno recibimos del Señor y nosotros mismos tenemos que explicarlo. Punto B. Los que testifican de las grandezas del Señor son cuestionados. Verso 24. Frustrados aquellos judíos por el peso de la evidencia, sin poder probar que había engaño en lo que se les estaba presentando, optan por presionar al hombre bajo juramento. Y le dicen, da gloria a Dios. Esto equivale a decir, delante de Dios, di la verdad. ¿A cuál verdad querían los que estaban poniendo en su boca, ese hombre es pecador? ¿Cuál era la verdad que ellos querían oír? O era más bien lo que ellos ponían sobre su boca. Ellos
tenían el concepto de la verdad distorsionada. Verso 25. Él bajo juramento dijo la verdad, pero no la que aquellos hombres, aquellos judíos querían escuchar. Les dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. La humilde lógica del que fue ciego destruyó los elaborados argumentos de los doctores de la ley. Nuestro segundo texto lo pueden leer en Lucas 6:45.3. La realización de un milagro debe conducir, o se supone que debe conducir, a una actitud de adoración. Jesús confirma la fe del que recibe un milagro. Se espera que alguien que reciba un milagro de parte de Dios se convierta en un adorador y fiel siervo de Dios. De ser así, el Señor lo confirma y les da su bendición. Esta fue la experiencia por la que el ciego que recibió la vista pasó. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, a aquel ciego de la sinagoga. Jesús se entera de la injusticia que cometen aquellos fariseos contra aquel cuyo delito era el haber sido sano de su ceguera. Y el Señor, como su pastor, buscó su oveja y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Comenzando así el proceso de abrir los ojos espirituales de aquel hombre para que conociera la luz verdadera. Verso 36. El hombre le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre, desde su gran desilusión por el trato recibido por los fariseos, encuentra en la pregunta de Jesús una oportunidad. Encuentra en esa pregunta esperanza. Enséñame, ¿quién es para que yo crea en él? Verso 37. Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y es así como no solo este hombre recibió su sanidad, sino también la revelación del Hijo de Dios. Verso 38. Él le contesta, creo, Señor, y le adoró. En este verso, el término Señor fue diferente al Señor que dice el verso 36, donde en el verso 36 solo se traduce como una mera fórmula de cortesía, para que vayan viendo el cambio que se produce. En el verso 31, él vio a Jesús como un adorador de Dios, pero ahora acá en el 38 dice que él mismo adoró a Jesús, adoró al Hijo de Dios. No concluye este episodio sin ver la división provocada por Jesús. Los que escudriñaban la escritura no pudieron ver lo que pudo ver aquel ciego sano. A Jesús como el Hijo de Dios. Punto B. La ceguera del alma es peor que la física. Verso 39. En este verso Juan nos presenta la enseñanza que Jesús le da a los fariseos. Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Aunque ellos estaban presentando esta necedad y esta dureza, también tenían derecho de que se les diera la enseñanza. La decisión dependía de ellos. Les dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Intentaré explicarles más. El juicio de Dios es el resultado del encuentro del hombre con Dios. Cada vez que el hombre se encuentra con Jesús, llegará a conclusiones que hará juicio de sí mismo, o sea, hará una introspección de acuerdo a lo que está sabiendo. Si en ese encuentro el hombre no ve nada que merezca ser deseado, admirado o que le provoque la admiración de Jesús al punto de seguirle,
seguirá un camino hacia la condenación. De lo contrario, si ve algo digno de admiración, algo que le provoque responder o algo que sienta que debe de tratar de alcanzar, entonces se colocará en un camino hacia Dios. También está que si alguien no ve o no puede ver las cosas espirituales, puede pedir ayuda del Señor y éste recibirá su luz que iluminará toda su existencia. Pero si alguien no puede ver su propia ceguera, aún teniendo la palabra de Dios, que la usa a su conveniencia, recibirá un juicio condenatorio. Verso 40. Los fariseos se están dando cuenta de que Jesús estaba hablando de tener vista o ceguera espiritual, a lo que le responden con una pregunta. Así que se desaprueban. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? ¿Verdad? ¿Acaso también nosotros somos ciegos espirituales? Verso 41. Jesús continúa su enseñanza. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Si ustedes nunca me hubieran visto, si nunca me hubieran escuchado, si nunca hubieran oído el mensaje de Dios, los consideraría ciegos. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, porque se hicieron más sabios que Dios. Se les dio las enseñanzas de Moisés, de los profetas, de los libros de la sabiduría. Ellos las sabían. Tenían ahora al Mesías frente a ellos. Veían sus obras, escuchaban las enseñanzas que impartían y aún así no lo reconocían. Esto lo que explica es que estaban ciegos espiritualmente. Mas como ellos afirmaban que sí ven, que sí conocen, por ese profundo conocimiento que decían tener y por su necedad de no reconocer su condición, es que serán condenados. Nuestro tercer texto lo puede leer en Juan 6:29. Hemos llegado a nuestra reflexión. Cuando este ciego de nacimiento recibe el milagro de la vista, no sabía quién lo había hecho, solo pudo identificarlo como un hombre que se llamaba Jesús. Ante la insistencia de los fariseos que reconociera que quien lo sanó, que reconociera que quien lo sanó era pecador, este hombre tuvo que meditar más y más en Jesús. No podía ser solo un hombre, hizo un milagro que nadie más podía hacer. Tenía que ser un profeta, alguien que vino de Dios. Esto lo hace estar listo para su siguiente encuentro con Jesús, cuando Jesús lo va a buscar. Quien le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? A lo que el ciego le contesta, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le dice, el que habla contigo. Las verdades espirituales son reveladas a quienes están dispuestos a creer, los que permiten a Cristo abrir sus ojos. Por eso nuestra invitación dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Dios está con nosotros cada día para revelarnos su presencia, su misericordia, su provisión espiritual, física, económico y emocional. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Así que abramos los ojos espirituales para no quedarnos solo con sus bendiciones, sino con el Señor de esas bendiciones, quien es Cristo Jesús. Que el Señor siga habitando más abundantemente en sus corazones. Amén.